Le doy la bienvenida a todos a esta séptima sesión de la materia tecnología de los materiales. Vamos a ver unos últimos temas de la materia que en la última sesión. Y a la siguiente semana es la segunda evaluación. Y la segunda evaluación será igual que la primera. O sea, empezar a las 10 de la mañana, desde esa 12. Van a bajar el archivo y lo van a resolver, lo van a volver a subir a la misma publicación. Así que pues ahí estamos, ahí lo espero a las 10 de la mañana el próximo sábado. Bueno, vamos a ver lo que es los efectos de la temperatura en la difusión en los sólidos. Estamos viendo ese tema. ¿Qué pasa con los elementos cuando se le está agregando un valor de temperatura o hay un cambio de temperatura? ¿Qué es lo que pasa, no? Con esto. Por aquí comenta el autor, aquí tengo mis notas, comenta el autor, dice, puesto que la difusión atómica implica movimientos atómicos, es de esperar que el aumento de esta temperatura de un sistema de difusión incremente la velocidad de difusión. Estamos metiendo energía, entonces va a haber mayor movimiento en el nivel molecular, ¿no? Entonces va a haber mayor velocidad en estos movimientos. Ya vimos que también se pueden generar o pueden cambiar de lugar las moléculas dependiendo del tipo de espacio que haya. Experimentalmente se han encontrado que la dependencia de la velocidad de difusión, de la temperatura de muchos sistemas de difusión, nosotros la podemos expresar por un tipo de ecuación como la que vimos, que es la ecuación de Arrhenius, y se parece. Esta se parece, es similar. Tengo yo esta ecuación, ¿sale? Donde de la capacidad de difusión es el área sobre segundos, o sea, cuánta área ocupa por cada segundo. De inicial o de cero es la constante de proporción, igual, las mismas unidades. Y esto es independiente de la temperatura en el intervalo en que la ecuación es válida. El intervalo de tiempo que nosotros estamos efectuando el cálculo no va a afectar este valor. Q es la energía de activación de las especies en difusión, joules por cada mol o calorías por cada mol. R va a ser la constante, en este caso molar de los gases, que esa constante ya es 8.314 joules por cada mol por Kelvin, por cada grado que se aumente, o 1.987 calorías por cada mol, por cada Kelvin que se aumente, ¿no? Y la temperatura debe estar en Kelvins para tener sea válido este cálculo de aquí. Vamos a ver un ejercicio por aquí. Vamos a llevárnoslo a la otra pantalla. Más o menos por aquí. Aquí vamos a abrir una nueva. La semana 7. Lo ponemos por acá. Ok, vamos a calcular el valor de la capacidad de difusión, o sea, el valor de D en metros cuadrados, que son sus unidades por segundo. Son sus unidades, ¿no? Para la difusión de carbono en hierro con una estructura FCC, o sea, más compacta,
a esta temperatura, 927, que son 1700 grados Fahrenheit, hemos tirado los valores de la constante dijimos que era la constante de proporción, ¿ok? Que sería de 2 por 10 a las menos 5, un coeficiente Q, que sería la energía de activación, que sería 142 kilojoules por cada mol, y una constante molar de los gases, que es de 8.1314 joules mol por cada Kelvin, ¿no? Que se mueva. Bueno, tenemos ya todos los componentes. Nosotros tenemos la fórmula, que sería esta, la voy a escribir por acá. Lo que tengo que encontrar es D, entonces D va a ser igual de 0 exponencial menos Q sobre RT. Tengo todo, sí tengo todo, ¿sale? Tengo que convertir nada más la temperatura, pero eso es lo de menos, ahorita la convertimos. Sería 2 por 10 a la menos 5. Esos serían metros cuadrados sobre segundos. Y aquí sería la exponencial de menos Q, que sería menos 142. Pero aquí serían 142.000. ¿Ok? Serían joules por cada mol sobre, sería R, que en este caso es 8.314 joules por cada mol, por cada Kelvin que se aumente. ¿Ok? Y aquí lo multiplico, elevo esa temperatura, o sea, le sumo 273, serían 927 más 273, y eso se convierte en grados kelvins. ¿Ok? Tenemos esto. Vamos a utilizar nuestra calculadora por aquí. A ver. Ahí está. Sería 1200. Aquí. Entonces me queda como 14.2330. Vamos a ponerle. Sería 2. ¿Ok? Exponencial de. Me faltó aquí el menos. Disculpen. No. Sería menos 14.2330. Ahí estamos, ¿no? Ponerle así. Entonces, digo aquí. 2 por 10 a la menos 5. Multiplicando, lo voy a poner exponencial de. Ahí está. 1.31739.
Pongamos, ¿no? ¿Qué unidades? Todo esto se va con todo esto, los Kelvin se van con esto, entonces me quedan metros cuadrados sobre segundo. Y listo. Son las unidades que me tienen que dar. Ahí está. Entonces, la capacidad de difusión del carbono en una estructura FCC a esa temperatura, con estos valores, sería de 1.31 metros cuadrados por cada segundo, en lo que se va a difundir los elementos, en este caso. ¿Ok? Ahora bien, la ecuación de difusión que acabamos de ver, nosotros la podemos escribir, la voy a poner por aquí, la podemos escribir como si fuera una ecuación de la línea recta. Nos acordamos que se parece mucho a la ecuación de pendiente ordenada, ¿no? Se parece mucho a eso. Entonces, como está en formato exponencial, yo puedo quitar el exponencial volviéndolo logaritmo. ¿Ok? Quedando de esta manera. Ya quitamos el exponencial, bajamos lo que es el exponente, volvemos lo demás en logaritmos. ¿Ok? Y volviéndolo a un logaritmo base 10, me quedaría de esta manera. Es mucho más sencillo manejarlo de esta manera, con una constante de conversión, dijimos, de logaritmo natural a logaritmo base 10, necesitamos un factor de conversión que sería este de 2.303 RT. Esa sería la fórmula en su equivalente en logaritmos. ¿Okay? Y ya se parece más a esta ecuación de aquí. ¿Ok? Yo aquí voy a poder ver, ¿sale? Voy a poder crear una gráfica a partir de esta ecuación. Si los valores de la capacidad de difusión para un sistema de difusión se determinan por dos temperaturas que van a ser los valores de Q y de D0, y esto pueden determinarse resolviendo estas ecuaciones. Si estos valores de Q y D0 nosotros la sustituimos en otras fórmulas, se pueden obtener lo que nosotros tenemos estas partes de aquí. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vamos a tener esta tabla que es básicamente el resultado de esto, tabulando. ¿Ok? Eso sale, esta tabla sale de esa ecuación. ¿Sale? Aquí se muestran los valores de Q y se muestran los valores de 0. Este es Q y de 0. ¿Ok? Para algunos sistemas metálicos utilizados para obtener gráficos de la capacidad de difusión de Arrhenius que yo voy a poder tener aquí. ¿Ok? Como les digo, es una ecuación parecida a esta, que es una ecuación de que es esto de aquí. Entonces, al graficarlo por secciones, por partes, yo puedo obtener una gráfica de esta manera, una gráfica logarítmica de esta manera, ¿no? Para diferentes tipos, ¿ok? Para diferentes tipos de materiales. En esta figura está ahí, que es los coeficientes de difusión en función de la temperatura para algunas impurezas elementales. Ahora, solamente en silicios, se muestran algunas curvas similares para dichas impurezas, lo cual sirve para la fabricación de circuitos integrados en la electrónica. Todos estos elementos nos va a servir para diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, en esta tenemos lo que es el arsénico, el antimonio, el galio, el aluminio, diferentes. Lo que tenemos yo dos escalas. Abajo está una relación de temperatura, 1000 entre temperatura, pero está en kelvins,
¿ok? Y arriba está en grados centígrados. En el eje Y es el coeficiente de difusión, pero acuérdense que está en metros cuadrados sobre segundo, y este coeficiente está en centímetros cuadrados sobre segundo, o sea, un poquito más, una escala más pequeña, cómo se está moviendo. Y al graficarlo, sale de esa manera. Vamos a ver por aquí. Vamos a llevar este ejercicio por acá. Ok. Dice, el coeficiente de difusión de los átomos de plata en la plata metálica es de 1 por 10 a la menos 17 metros cuadrados sobre segundo a una temperatura de 500 grados centígrados, y cambia, ok, cambia su coeficiente al subir la temperatura, cambia a 7 por 10 a la menos 13, o sea, aumentó el coeficiente de difusión, pero porque aumentó la temperatura, eso ya habíamos comentado, ¿no? Que si sube la temperatura, sube el coeficiente de difusión también. Aquí subió de 500 a 1000 grados centígrados. Voy a calcular la energía activa, o sea, voy a calcular el valor de Q en joules por cada mol para la difusión de plata en plata, ¿no? Aquí, en plata metálica, en el intervalo de temperatura de 500 a 1000. Vamos a, en estos elementos, ¿no? De plata en la plata metálica. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una temperatura 2, que van a ser los 1000 grados centígrados. Tenemos también una temperatura 1, pero esta temperatura 2 debe estar en kelvins. Entonces, yo tengo que aumentar los 73, me quedaría como 1273 kelvins. ¿Ok? Esa sería mi temperatura 2. Tengo una temperatura 1 que sería de 500. Igual, serían 773 kelvins. Mi temperatura 1. Tengo una constante R, que sería de 8.314 joules por cada mol por cada Kelvin. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, voy a agarrar una ecuación. Permítanme colocarla por aquí. Voy a ocupar esta ecuación. ¿Ok? Es la que me va a servir. Pero yo voy a hacer, en este caso, una relación en las dos temperaturas. ¿Sale? Como aquí solamente puedo tener una temperatura, voy a hacer una relación con ambas temperaturas. ¿Ok? El coeficiente a 1000 grados centígrados entre el coeficiente a 500 grados centígrados. Esto va a ser igual al exponencial QRT, pero a la temperatura 1 menos QRT a la temperatura 2. No, pero, es al revés. RT 1000 va a temperatura 2, temperatura 1. ¿Ok? Ahí estaría la relación que vamos a hacer con ambas. Esto me queda como en un solo exponencial, ¿ok? Por saco factor común de los exponenciales, porque esto de aquí debe ser lo mismo para ambas.
y me quedaría como 1 T al cuadrado 1 T1. ¿Ok? Yo ya tengo esto. Lo que quiero encontrar aquí sería esta parte de aquí. ¿Vale? Yo tengo que el coeficiente de difusión a 1000 grados y el coeficiente de difusión a 500 grados yo los tengo. El primero, el de 1000 grados sería 7 por 10 a la menos 13. ¿Ok? Y el de 500 sería 1 por 10 a la menos 17. Si no me equivoco. Eso sería igual a la exponencial de menos Q por R, 1, 1273 kelvins, menos 1, 773 kelvins. ¿Ok? Ahí estaría el valor. Haciendo la operación, hacemos la operación del lado derecho, lado izquierdo, perdón. Tenemos 7 por 10 a la menos 13, 1 por 10 a la menos 17 se vuelve positivo, entonces me queda como 7000, ¿no? En este caso, esta parte me queda 70,000. ¿Ok? Vamos a ponerle por aquí. ¿Ok? Menos QR, yo puedo hacer la operación que está acá adentro, quedándome como 1, 1273 menos 1, 773. Me queda aproximadamente menos 5,08 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Nos acordamos que este es una exponencial. ¿Cómo quitamos una exponencial? Haciendo el logaritmo. ¿Ok? Porque este Q a menos QR está arriba. Está haciendo un exponente. ¿Ok? Lo tenemos que bajar al nivel lineal. Entonces nosotros para bajarlo al nivel lineal, lo tenemos que volver en logaritmo. Sería el logaritmo de 7000. Nosotros por regla, en álgebra, el logaritmo de E es igual al valor, ¿ok? Al valor que tenga acá arriba, ¿vale? Logaritmo de E es igual a 1. Entonces me queda lo que está arriba en el exponente, por regla. Por lo que yo ya puedo eliminar, al poner un logaritmo, puedo eliminar este exponente. Y queda, ahora sí, menos Q, R, y me queda multiplicado a menos 5,08 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Yo puedo sacar el logaritmo natural de esto, logaritmo de 7000, quedándome como 8. No, 70,000, perdón. 70,000, no 7000. 7000. Me queda como 11,15. ¿Ok? Yo ya tengo el valor de R, que R es 8,314. ¿Ok? Aquí ya empiezo yo a despejar. ¿Sale? Por ejemplo, ese se convierte en positivo. Esto lo movería para acá. ¿Ok?
Estamos. Y me queda como Q, o bueno, quedándome eso. Negativo con negativo se eliminan. Por lo tanto, Q va a quedar como ya 8.314 por 11.15, 92.70.11. Quedaría dividiendo a 5.08 por 10 a la menos 4. Y quedándome entonces 92.7011 entre 5.08 por 10 a la menos 4, 182.482.48. Y eso serían joules, perdón, no kilojoules, serían joules por cada mol. ¿Ok? O lo que es lo mismo, 182.4 kilojoules por cada mol. Eso sería la respuesta. Aquí solamente la aplicación del logaritmo para encontrar esta parte, ¿ok? Sería esto. Entonces, el coeficiente de difusión de átomos, la energía de activación para que se empiece a mover las moléculas y que pase de difusión de 1 a 7, de plata en plata, con un aumento de temperatura de el doble, se necesita una energía de activación de 182.4 kilojoules por cada mol. ¿Ok? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Vale? Vamos a ver. Ahorita nada más vamos a ir comentando algunas propiedades mecánicas de los metales. Ya al principio, en la primera sesión, mencioné algunas propiedades, que hay propiedades físicas, propiedades mecánicas, etcétera, ¿no? Vimos tres tipos de propiedades, cuatro tipos de propiedades que puede haber. Ya mencionaba propiedades físicas, que son estas que se generan por el calor. Las mecánicas, vamos a ver hasta dónde podemos nosotros llegar. Los metales, en este caso, ya vamos a estar hablando de metales, se elaboran en forma funcional, aplicando una amplia gama de operaciones de conformado del metal, o sea, para su estructura, para su forma y todo lo demás, ¿no? Y esto se hace tanto en frío como en calor, o sea, tanto en un ambiente que ya esté frío el material o en caliente. Uno de los ejemplos más importantes de este conformado es la fabricación de piezas automotrices, como son la carrocería, como el motor, ¿no? Son dos piezas que se conforman el metal. El bloque del motor se fabrica de hierro fundido o aleaciones de aluminio en una sola pieza, ¿ok? En un molde se echa el metal y se tiene que quedar todo en una sola pieza. El cilindro y otras aberturas del bloque se fabrican mediante operaciones de perforación, barrenado y taladro. Las cabezas de cilindro también son fundiciones de aleaciones de aluminio. Los pernos de conexión, manivelas y levas se forjan, en ocasiones se cuelan y luego se rectifican con equipos especiales como muelas. Los paneles de la carrocería, incluso el techo, la cajuela, el capó, las puertas y los paneles laterales se troquelan a partir de láminas de acero
y luego se unen mediante soldaduras por puntos. ¿Ok? A medida que aumenta el número de operaciones para producir una pieza, ocurre lo que muchas veces se aplica, ¿no? Lo que aplique más por su costo. ¿Ok? O sea, ¿qué tipo de fabricación me conviene dependiendo de su costo? Y por consiguiente, con todo el producto final, también se refiere a eso de los costos. Para reducir el costo, los fabricantes aplican los conceptos de fabricación cerca de la forma neta, con los que el producto se forma con el menor número de operaciones y la menor cantidad necesaria de maquinado, de acabado o de rectificación. Las piezas automotrices con formas complejas, no simétricas, como lo son los engranes, biselados o las juntas universales, se forjan casi listas para instalarse. ¿Ok? Aquí nosotros podemos analizar que hay, en este caso, en este ejemplo de los autos, va a haber diferentes tipos de fabricación dependiendo de su necesidad. ¿Ok? Pero como menciona aquí, dependiendo del costo, se tiene que hacer en un solo movimiento, sin meter otros procesos que pueden ser innecesarios. ¿Ok? Si se puede hacer de una sola pieza como el hierro fundido, que se forme la pieza y luego solamente troquelarlo, hacerle el hueco, en lugar de hacer diferentes partes y luego unirlos, mejor, por costos, mejor se hace en una sola pieza, ¿no? Y ya lo que se tenga que hacer, pues se hace, ¿no? Con otros tipos de elementos. Ahora bien, el proceso de metales y aleaciones es una propiedad mecánica. En su mayoría, los metales se procesan primero fundiendo el metal en un horno que actúa como un depósito de metal fundido. A este metal fundido se le pueden añadir los elementos de aleación necesarios para producir las distintas aleaciones. Cuando está completamente en su modo de fusión, ahí se le van agregando diferentes elementos ya sea para dureza, maleabilidad, resistencia, yo qué sé, ¿no? Dependiendo para qué lo querramos, para que se vaya a utilizar. Por ejemplo, el magnesio en estado sólido se puede añadir al aluminio fundido y después de su fusión puede ser mezclado mecánicamente con el aluminio hasta producir un líquido homogéneo de una aleación aluminio-magnesio. Después de eliminar las impurezas de óxido de la aleación aluminio-magnesio fundida y el indiciado gas hidrógeno que se produce con esta fusión, se cuela en el molde de una máquina de colado semicontinua con enfriamiento directo, con la que se muestra aquí en esta figura. ¿Vale? Esta es la parte que está comentando aquí el autor, ¿vale? Que se mete en un molde que tiene un enfriamiento directo, o sea, se le está aplicando algo para el enfriamiento de la pieza. De este modo, de este modo se producen enormes lingotes de planchas como se ve ahí en la figura. O sea, está el molde, se está enfriando y se produce un lingote de ese tamaño, de la fusión de aluminio y el magnesio. Los productos semiacabados se fabrican como lingotes en forma general y de forma elemental. Las chapas, las placas se producen por laminación de lingotes, en este caso en forma de placas o de planchas para reducir su espesor. O sea, se van estirando estos lingotes que tienen un grosor, se meten a máquinas que los van alargando y haciendo menos gruesos, para su mejor manejo y su mejor almacenamiento o transporte. También para eso se hace. Las formas extrudidas como canales y perfiles estructurales se producen con tochos de extrusión
son elementos que van aplanando la pieza. Y las barras y alambres se fabrican en lingotes de secciones circulares. Todos estos productos fabricados mediante trabajo del metal en caliente o en frío a partir de lingotes de gran dimensión se denominan productos aleados de Fora. En una escala más pequeña, el metal fundido puede ser introducido en un molde con la forma de producto final. ¿Ok? Si es algo pequeño, se funde el metal, se funde dentro del molde y ya cuando esté frío, se separa el molde y ya queda la pieza en una sola pieza. Vamos a quedar el elemento en una sola pieza. Los productos hechos de este modo se denominan productos de fundición, cuando son de una sola pieza, de hierro fundido, por decirlo de una manera. Y las aleaciones usadas para producirlos, aleaciones fundidas. Por ejemplo, los pistones que mencionamos al principio, ¿no? Los pistones utilizados en motores de automóviles usualmente se fabrican por colada de metal líquido en un molde permanente o coquilla hecha de acero. Vamos a ver por aquí, esto de acá, ¿ok? En esta figura se muestra el esquema de un molde permanente que contiene una pieza de colada. Si vemos en el interior, está la forma que debe tener, está hueco en ambos lados para tener el grosor. Es el molde permanente coquilla para fundición. En la mitad izquierda del molde se muestra la colada solidificada con la entrada y el núcleo de metal. El producto acabado se muestra delante del bloque. ¿Ok? Aquí, en esta parte, se va a inyectar el metal. En esta parte de aquí. O sea, en la parte superior. Se inyecta el metal y queda con esta forma. Se cierra la pieza, se asegura la pieza con esta parte y ya cuando esté frío, se separa y sale la pieza completa. ¿Ok? En este caso. A ver, déjame ver por aquí. Aquí está. En esta figura de aquí nos menciona el autor. A ver si logra leer por ahí. Esta figura se muestra a un operario colando una aleación de aluminio en un molde permanente para fabricar un par de pistones de colada. No se ve muy bien porque la imagen es la primera, pero aquí están las entradas, ¿sale? Aquí está lo que se va a mantener unido y aquí está vertiendo, en esta parte, está vertiendo el metal en todo este molde, ¿ok? Y pues en esta imagen de acá, se encuentra lo que es la pieza. Claramente, esta parte de aquí es solamente como la ruta que va a seguir el metal para llegar a la pieza completa. La pieza completa sería esta, ¿no? Sería esta parte. En este caso vemos partes sobrantes, como sería esta parte o este bracito que está aquí, que se utiliza, como les digo, para que caiga el metal y empiece a llenar el compartimento. ¿Ok? Esto es como quedan las piezas después de retirarlas. Después de eliminar lo que es rebabas, del tratamiento térmico, del mecanizado, del pulido y todo, quitando piezas sobrantes, queda de esta manera, ¿ok? Que está listo para el montaje final, ¿ok? Después de esto le vas quitando todo lo que no sea parte de la pieza y queda de esta forma. Y ya queda para el montaje final. ¿Ok? La laminación en caliente y en frío de metales es otra propiedad mecánica, que la laminación en caliente y la laminación en frío son métodos que se usan comúnmente en la fabricación de metales, ¿ok? Y aleaciones. Mediante estos métodos se pueden producir chapas y placas de gran longitud con sección transversal uniforme. La laminación en caliente de lingotes de sección rectangular, esto es cuando la laminación en caliente del lingote de sección rectangular o planchón primero se lleva a cabo en caliente
porque cuando el metal está caliente es posible una mayor reducción en el espesor, ¿ok? En lugar cuando ya está en enfriamiento. Cuando está caliente se puede hacer un grosor más pequeño por estiramiento. Y esto se hace pasando el material por algo que se llama un laminador, algo que lo va a ir aplastando, por decirlo de una manera, pasando el metal por unos rodillos y esos rodillos lo van haciendo cada vez más delgado. Antes de la laminación en caliente, los planchones se precalientan a alta temperatura, alrededor de 1200 grados centígrados. Aunque algunas veces es posible laminar en caliente directamente los planchones que salen de la máquina de fusión, en este caso de fundición, como vemos aquí. Estos son los planchones, dice el pie de página, por aquí pie de imagen. Los planchones perfectamente conformados se cortan a la longitud requerida mediante una llamada de oxicorte en la misma máquina de colada continua de planta de Baker Steel en Bar Harbor, Indiana. Las dos líneas de colada producen 300 toneladas de planchones cada 45 minutos. Aquí están los planchones, se van cortando a la medida necesaria y van pasando, ¿no? Por esta estructura. ¿Ok? Entonces, algunas necesitan ser calentadas, algunas no tanto, pasan de forma directa al salir de la fundición, pasa la lámina y se va estirando, ¿no? ¿Cuál es el proceso, en este caso, de la laminación? ¿Ok? Paso número 1 sería esta parte de aquí, ¿ok? Va pasando por rodillos que van girando. Paso número 2, se regresan en otra parte, se vuelve a meter en otro rodillo, pasa a otro rodillo y pasa a otro rodillo. Y va quitándose grosor, se va estirando la pieza. Este es un diagrama de secuencia de las operaciones de laminación en caliente necesarias para reducir un lingote a planchón con un laminador reversible de 2 rodillos. Este es reversible, pero por lo general son diferentes secciones que van pasando. La pieza, primero en un rodillo pasa la pieza, luego va hacia otro rodillo que es más, la apertura es más pequeña y va estirando el lingote. Pero ese es un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, otra imagen que es típica reducción por pasos en las etapas de acabado de un tren de laminación en caliente de banda equipada con 4 laminadores de desbaste. O sea, son 4 laminadores de diferente grosor, ¿ok? O salida, ¿ok? Que van haciendo la misma función de los rodillos. Pero estos solamente son 2. Aquí ya hay 4 y entonces entran por este lado derecho. Dice, entrada al tren de acabado de espesor a 1.10 pulgadas. ¿Ok? Que es la sección 1. Salen viendo el diagrama que está aquí, entran directamente de los hornos de desbaste plano. Entran por aquí, entran a un descascarador o descascarillador, entra un laminador transversal número 1, ¿ok? Que va cortándolo y va quitando excedentes, ¿ok? Va cortándolo a la medida y va quitando excedentes, reductor de planchones, aquí lo cortas, entra un horno de precalentamiento, a un laminador de desbaste 2, a un laminador de desbaste 3 y a un laminador de desbaste 4. O sea, los va quitando impurezas o cosas que estén en diferentes secciones para que quede completamente liso, por decirlo de una manera, ¿no? Ya sale, lo atrae a otra sección, a una cesárea de despunte, o sea, los va cortando a la forma necesaria para que entre aquí a estas 5 secciones, 6 secciones, ¿ok? Primero un descascarillador y luego etapas de acabado. La primera entra un espesor de 1.10 pulgadas, va pasando, sale de ahí de la primera etapa de acabado con un espesor de 0.550 pulgadas,
¿ok? O sea, se redujo un 50% en la primera etapa, en la etapa número 5 que está aquí. Luego pasa a la siguiente etapa, pero aquí la salida en la segunda etapa sale con un espesor de 0.330. O sea, se redujo un 40%. ¿Ok? Se redujo un 40% de la salida de la primera etapa. Luego entra la siguiente y aquí en esta sección sale una tercera etapa a un espesor de 0.2 o 0.200, o sea, un 40% de reducción con respecto a la anterior. Entra a la siguiente etapa, sale a la siguiente etapa con una salida de un 0.130, o sea, se redujo un 35% con respecto a la anterior. Entra la siguiente, su salida en una quinta etapa con un espesor de 0.10, 110, con un 15% de reducción de la etapa anterior. Y por último, en la etapa número 10, es una salida y sale con un espesor de 0.100 pulgadas. O sea, tuvo una reducción del 10% de la anterior. Pero realmente redujo del original de cuando entró, redujo una pulgada de grosor, porque el grosor original era de 1.10 pulgadas. En todo este proceso de diferentes rodillos, de desbaste y rodillos de acabado, se fue reduciendo y se fue quitando esta pulgada hasta terminar en el grosor deseado. Claramente, estos equipos son enormes y son áreas enormes. Aquí no, aquí como lo dice la imagen, no, no está a escala. Ok, dice típica reducción por paso de la etapa de acabado en un tren de laminación en caliente en una banda equipada con 4 laminadores de desbaste, que son estas, 4 laminadores de desbaste y 6 de acabado. El dibujo no está a escala, pero ese es el proceso que se ocupa normalmente, como yo les comentaba, que son rodillos que va entrando la lámina en otras secciones y se va alargando y reduciendo el grosor. ¿Ok? Ahora bien, esta es laminación en frío. La laminación en caliente, no, esta es la laminación en caliente, perdón, esta es la laminación en caliente, directamente del horno pasa todo. Ahora la laminación en frío en chapas metálicas. Después de la laminación en caliente, que también puede incluir una cierta laminación en frío, a las bobinas de metal se le aplica un tratamiento térmico denominado recocido para reblandecer el metal y eliminar cualquier trabajo en frío introducido durante el proceso de laminación en caliente. La laminación en frío, ¿ok? La laminación en frío, que normalmente se aplica a temperatura ambiente, controlada muchas veces, también se lleva a cabo en laminaciones de 4 rodillos utilizados solos o en series. ¿Ok? Por ejemplo, aquí diagrama esquemático que señala el camino del metal durante la laminación. Va a pasar por 2 rodillos, un laminador simple o un laminador doble o 2 laminadores en serie. ¿Ok? Es el mismo proceso básicamente, pero aquí en temperatura ambiente. En esta figura se muestra una chapa de acero laminada en frío en un laminador industrial. Eso es lo que hace. ¿Ok? Va pasando sobre este rodillo, no está caliente el metal y lo va reduciendo en tamaño, en grosor. Chapa de acero laminada en frío. Este tipo de laminadores se utiliza en la laminación en frío de banda de acero, de hojalata y de metales no ferrosos. O sea, tiene su especificación para qué tipo de material se puede utilizar esta laminación en frío. Para cuando es hierro, se necesita una laminación en caliente. Cuando es acero, hojalata o metales no ferrosos, es laminada en frío. ¿Ok? Y tiene una pequeña fórmula, tenemos una pequeña fórmula para el porcentaje de reducción, ¿ok?
para el porcentaje de reducción en frío en una plancha o chapa de metal, y yo lo puedo calcular en esta fórmula. Dime, Sixto, dime. Maestro, disculpe, para el laminado de PET, ¿es lo mismo o es por química? No, es diferente, es diferente. También el PET se tiene que fundir en un solo elemento, en este caso el plástico, ¿no? Se funde, pero es otro proceso. Eso porque las temperaturas son diferentes. Sí, Pero, porque lo que pasa es que en la empresa de trabajo se hace ajá, laminado en plástico y polipro, pero son dos tipos de polipropileno, el PET, y se hace ajá. laminado. Sí, o sea, Las bolsas como de sabritas que ujú, tiene por dentro el metal y por fuera otro tipo de plástico. Y yo ujú. quería saber cómo es la combinación. Pues eso es mediante química también, ¿no? Porque es como los envases Tetra Pak, ¿no? Que llevan Tetra Pak, que son 4 elementos que van unidos para evitar la entrada de bacterias, ¿no? Al envase. Cuando tú lo reciclas, por ejemplo, hablando de una manera, lo tienes que separar, como dices, por metales. Separas el metal que llevan, separas el cartón que lleva y separas los otros elementos. Muchas veces algunos elementos no se pueden separar de tan unidos que están y le tienen que meter elementos químicos para la separación del plástico, porque llevan un tipo de plástico intermedio con el metal para poder separarlos. Pero sí se aplica un poco, se le echan elementos químicos. Aquí es solamente del horno directamente al laminador de la fundición. Pero cuando es PET o cuando es otro elemento, sí necesitas algo de elementos químicos, algún producto químico por ahí. ¿Sí? Sería bueno que preguntaras ahí en el proceso, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso ahí? ¿Tú en qué trabajas ahí? A ver, ¿en qué trabajas ahí? ¿Qué es lo que haces en esa fábrica? Una fábrica de bolsas. Lo que pasa que nosotros allá en la empresa, hay Uh -huh, es de prácticamente de impresión, lo que estoy hablando, pero uh no sé -huh, muy bien el proceso. Lo que pasa que ya he escuchado que hacen ese laminado, como usted uh mencionó, -huh, laminado, pero es lo que yo quería saber. Laminado porque ponen lo que es la película ese de PET y le ponen lo uh que es -huh, el polipro. El polipro también es PET, pero es uh -huh. ese tipo lámina. Sí, sí. Puede ser igual, el estirado, más que nada para que el grosor requerido del material, porque nos damos cuenta que en las bolsas de comisiones ahorita son muy, muy delgaditos, la parte metálica que va adentro y la parte de afuera, ¿no? De Pero hecho, llevan, utilizan un tipo ajá, de pegamento para que uh-huh, cuando pasen los rodillos, como usted está mencionando de eso, pasan unos rodillos que tiene, ¿cómo se llama? Como fricción y lo utiliza con iones, puro, uh-huh, ¿cómo se llama? Electricidad, pero es iónicamente y con eso sí, se sí, pegan. sí, vas utilizando un poquito ya de química por electrólisis y no sé qué otros elementos por ahí, que al pasar, como dices, hacen la reacción adentro del material y se funden o se unen. En este caso, pues ya de forma molecular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se van uniendo y ya van quedando, porque Ok, tú no ya, los ya voy puedes yo despegar con la entendiendo el mano. proceso de eso. Ok, Sí, más o menos gracias. por ahí, para que tengas una idea de lo que es. Debe haber más elementos, claramente, pero ese es el proceso a grandes rasgos. Sí, sí. Vale. Como les digo, el proceso de porcentaje de reducción en frío va a tener una fórmula que dice el porcentaje de reducción en frío va a ser igual al espesor inicial menos el espesor final. ¿Ok? Sobre el espesor inicial. Y con esto nosotros vamos a calcular el porcentaje de cuánto fue la reducción. ¿Ok? ¿Cuánto fue la reducción? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo que vamos a hacer. Dice, calcula el porcentaje de reducción durante una laminación en frío de una chapa de una aleación de aluminio
de 0.120 a 0.040 pulgadas. O sea, ¿cuánto se redujo al pasar por estos rodillos? ¿Cuánto grosor se redujo? Aquí tenemos un espesor inicial, un espesor final, un espesor inicial y un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto vamos a ver? ¿Cuánto se redujo en este caso? Esto sería 0.120 menos 0.040 sobre 0.120%, ¿no? Vamos a ver qué porcentaje tenemos. 0.120. ¿Ok? Y lo multiplicamos por 100, me queda un total de 66.66%. ¿Sale? Entonces, la reducción que tuvo en este ejemplo fue del 66.66% de su valor original, pasando por el proceso de laminación. No nos dice si por un rodillo en serie o dos rodillos en serie o más, no nos dice, pero tuvo una reducción del 66.66%. Ahora, una chapa de aleación, aquí ya tenemos un elemento más complicado. 70% de cobre al 30%, no, una 70% de cobre y 30% de zinc. Ha sido laminado 20% hasta 3 milímetros y la chapa se lamina otra vez en frío hasta 2 milímetros. ¿Ok? Ya fue pasado esta aleación, ya fue pasada por un laminador que redujo 20% hasta llegar a un 3 milímetros, pero ahora se pasa en frío hasta reducirlo 1 milímetro más. ¿Cuál es el porcentaje de trabajo en frío total? Bueno, primero se tiene que determinar el espesor inicial de la chapa, sabiendo que se redujo un 20%. ¿Ok? Sabiendo que se redujo un 20%. Entonces, este va a ser el valor original. Este va a ser el valor reducido entre el valor original y ¿cuánto se redujo? 0.20. ¿Ok? Es la misma fórmula, valor inicial, valor final, entre valor inicial y te da un porcentaje. Yo aquí tengo que encontrar el valor de X, ¿no? Ahí estamos, entonces me queda de esta manera, me queda 0.8, X igual a 3, X igual a 3 sobre 0.8. Al final, quedándome como 3.75. Este es el valor con el que salió esta chapa o este material, lo que salió de la función del horno. Salió con un grosor de 3.75 milímetros. Se metió a un laminador y me quedó con un grosor de 3 milímetros. Ahora bien, ya que tengo este valor, vamos a ver cuánto es que se redujo. ¿Ok? ¿Cuánto es que se redujo en frío, en porcentaje total del trabajo? Tenemos que queda de esta manera. ¿Ok? Y vamos a ver. Esto de aquí me queda como 1.75. Esto me queda 3.75. ¿Ok? Esto de aquí 0.46 lo multiplico por 100.
46.66%. Esto es el porcentaje de trabajo en frío total. Fue un porcentaje de reducción del 46.66% desde el original hasta donde quedó en su grosor final. Bueno, gente, ya no le quiero meter más información por acá, porque queda un poquito menos de media hora, pero para que abarque hasta aquí nuestro segundo parcial, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, va a venir hasta aquí lo que hemos estado viendo, la evaluación del segundo parcial. Como les decía al principio, el examen empieza a las 10 de la mañana, pueden entrar ustedes a las 10 de la mañana y va a estar abierto, solamente notifíquenme cuando ya lo hayan subido, para yo checarlo y darle el visto bueno. Si no pueden en ese tiempo, ya saben notificar a coordinación, comentarme para dejarle abierto el examen sin problema, ¿eh? Y pues espero que no nos vayamos a ordinario ninguno, yo creo que no. Si tienen alguna actividad pendiente, todavía tienen tiempo de subirlas antes del ordinario, del segundo parcial. Dime, Sixto. Maestro, esa semana, la otra que va a ser el examen, yo le aviso si voy a poder presentar su examen con usted, porque como voy a trabajar ese día, se lo voy a decir a la coordinadora para ver si lo presento o como que dice, para agendar otro día del examen. Sí, coméntale para que estén enterados y ya ellos me notifican a mí, ¿no? Que el alumno Sixto va a presentar cuando puedas, me imagino que el domingo puedes, o bueno, un Sí, día domingo sí, porque yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo a la 1 y no me va a dar tiempo para hacer mi examen. Y domingo sí podría hacer el examen. Ah, perfecto. Y cuando tú menciona el horario que podrías y ya para que se quede abierto entonces en esa hora. El examen Ok, sin gracias, problema. maestro. Pero notifícalo a la coordinación, eso sí. Profe, yo también tengo como el mismo caso por el horario. Yo creo que sí podría hacerlo el sábado, pero no puedo en ese horario. Es que dependo mucho de mi trabajo, ¿no? Entonces, me Sí, no hay parece problema. que me van a cambiar el horario, pero todavía no me avisan. Entonces, pues me choca eso, ¿no? Porque pues yo no puedo aquí decidir o poner el horario hasta que me confirmen en el trabajo, ¿no? Pero Sí, igual yo sí. estaba comentándolo con el coordinador para ver si me lo pudiera dejar abierto para hacerlo un poquito más tarde el mismo sábado. Sí, claro, sí, sin problema. Solamente que igual, nada más notifícale para que estén enterados los de coordinación. De todas maneras, el examen va a estar aquí a partir de las 10, por si tienen chance por ahí, si no, sin problema. Y al momento de subirlo, pues ya no le avisaría, ¿verdad? Sí, me mandas ahí en el grupo en el que les llegan las notificaciones. Ajá. Ahí me escribes, yo lo checo y ya te confirmo ahí mismo. Sí, muchas gracias, profe. Órale, pues. Lo estaba viendo, chavos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado si están por aquí. Vale, cuídense mucho. Bien, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana, maestro. Igualmente. Hasta luego.